Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Es hora de Planeta Caracol. Estamos en Caracol Radio. Y aquí en Planeta Caracol, por supuesto, es la reunión, el punto de encuentro para analizar situaciones, personajes, temas que sin duda pues nos concitan a todos. Como humanidad tenemos diferentes retos. Estamos enfrentando crisis, pérdida de biodiversidad, crisis por contaminación, crisis por calentamiento global. Y bueno, la respuesta está justamente en la naturaleza. Buena parte de la tarea es la restauración, la conservación. Muchos dicen, pero ¿yo qué hago si estoy en Bogotá o en París para conservar la Amazonía? Claro que se puede. ¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, para entender un poco estos nuevos conceptos, el financiamiento de la naturaleza en los bancos de Latinoamérica, pues en buena hora, WWF pues reveló lo que es un informe supremamente valioso, el resultado de la evaluación de la banca sostenible. Es un piloto que fue aplicado en América Latina para analizar los avances en prácticas de sostenibilidad en 22 bancos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Pues bien, para hablar de este tema me encanta saludar a Jimena Barrera. Jimena es directora de Relaciones de Gobierno de WWF. Jimena, bienvenida a tu casa, a Planeta Caracol, aquí a Caracol Radio. Fidel, muchas gracias por la invitación. Qué bueno conversar contigo y con la audiencia sobre el reporte, pues también en un momento muy importante este año, pues que estamos con todas las preparaciones para la COP30, ¿no? De la COP16 a la COP30. Totalmente, es un momento más que oportuno y un momento interesantísimo y valioso para acercar todo este conocimiento, todo este reporte, esta información a los oyentes. Eso en buena medida pues nos va a permitir entender de qué manera se puede justamente tener a los bancos como estos aliados fundamentales para la restauración, la protección de la naturaleza. Hablemos inicialmente de lo que fue esta evaluación de la banca sostenible a nivel de región. Mencionábamos a Brasil, a México, a Chile, a Colombia, a Perú, a Bolivia. ¿Cómo fue ese trabajo para desarrollar esa evaluación, Jimena? Bueno, muchas gracias. Mira, nosotros pues evaluamos este reporte, como mencionabas, a 22 bancos líderes de 6 países de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y básicamente este informe usa información basada en información pública respecto a los criterios ambientales y sociales a través de diferentes pilares como de análisis, ¿no? De cuál es un poco cuál es el propósito de los bancos, cómo se comporta el portafolio de los bancos en estos temas de sostenibilidad. Y es una base sólida, muy importante para generar conciencia sobre la importancia de avanzar en la sostenibilidad en la región de América Latina, además América Latina, pues que es la región con gran biodiversidad a nivel mundial y en la cual estamos viendo pues una crisis en términos de que estamos perdiendo la biodiversidad a ritmos muy acelerados. ¿Te acuerdas el informe del Planeta Vivo que WWF publica y que nos muestra la urgencia de enfrentar estas crisis de biodiversidad y crisis de cambio climático que están claramente interrelacionadas? Entonces evaluamos tanto los propósitos, las políticas, los procesos, los productos y el portafolio que tienen estos bancos que son líderes en la región. Claro. Mira que este informe ofrece unos datos que son interesantes y que vale la pena leerlos, interpretarlos. Según el reporte, Jimena y oyentes, el 96% de los bancos ofrecen al menos un producto verde. Ojo, el 96% al menos un producto verde, pero solo el 9% tiene compromisos con la meta de emisiones netas cero. Sí, es interesante ver eso porque pues si bien los bancos han avanzado en generar portafolios de productos verdes asociados a, pues, por ejemplo, temas de energías renovables, a temas de financiamiento, por ejemplo, como mencionabas tú, a temas de restauración de ecosistemas, pues sí vemos que, digamos, es muy importante que el sector financiero, y nosotros hablamos siempre como del enverdecimiento del sector financiero, ¿no? Sí. No solo es el enverdecimiento del sector financiero, sino también el financiamiento verde, ¿no? Entonces son como esas dos aristas que es muy importante que el sector financiero pues aborde. Porque, pues, y quiero mencionar pues varios elementos que son importantes ahí. Primero, pues el sector financiero es fundamental en ser un jalonador de la economía, ¿no? Total. Y muchas de las actividades económicas que se financian
pueden promover actividades que no son sostenibles, ¿no? Y pueden generar impactos ambientales y sociales, como mencionábamos, de cambio climático y pérdida de biodiversidad. Por eso digamos que hay un llamado muy fuerte de tanto de los gobiernos, organismos internacionales, inversionistas, así como también la voluntad del sector financiero de integrar criterios ambientales y sociales y de gobernanza. Entonces, si tú ves también como los datos que nos muestra el reporte, es que a pesar de que pues haya financiamiento verde, realmente vemos que el sector financiero, más o menos, pues el 84% han adoptado estrategias de sostenibilidad, pero es necesario fortalecer la incorporación de criterios de gobernanza, digamos, corporativa o gobernanza social y ambiental desde el punto de vista del core business que tienen los bancos, ¿no? Entonces, eso es digamos que uno de los retos que debe ser abordado pues en mayor medida por el sector financiero, en especial pues por los bancos, que es como el sector que estamos analizando. Integrar la integración ambiental y social tanto en sus políticas como en sus modelos de negocios, y también tener políticas con compromisos de los clientes. Eso es un elemento que no está tan desarrollado por los bancos. Claro, es supremamente valioso comprender que la banca sin duda es motor principal de los procesos productivos, de diferentes prácticas. Por ejemplo, a ver, un señor que tiene un predio y cultiva cacao, la banca lo respalda, todo ello. Pero cuando uno piensa, Jimena y oyentes, en cómo la banca puede apoyar el reverdecimiento, la protección, restauración, el entender que estamos avanzando o se debería avanzar hacia una economía verde. ¿Será que todavía para los bancos lo ven como algo etéreo, como que no está aterrizado? Porque creo que las dinámicas económicas a partir de los bosques, por ejemplo, dan rédito. Brasil exporta productos de la Amazonía a Europa claramente, insumos para cosméticos, inclusive insumos para medicinas, qué sé yo. Y allí la banca respalda y hay un crecimiento económico y con impacto positivo en las comunidades. De acuerdo, y pues tú sabes, también lo vimos en la COP16, como el rol tan fundamental que empiezan a coger, por ejemplo, temas de bioprospección, la importancia pues de fortalecer esa relación con la naturaleza, porque pues mucho de las actividades económicas, pues, tú sabes que más de la mitad del Producto Interno Bruto proviene de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces es fundamental que los bancos pues avancen también, no solo porque digamos que ellos tienen un buen desempeño en integrar las consideraciones de cambio climático y los riesgos de cambio climático, pero es importante reconocer los riesgos vinculados a la naturaleza de manera sistémica, ¿no? Nosotros también el reporte muestra eso, ¿no? Que digamos ahí hay un reto en términos de usar estos marcos de referencia internacionales en abordar esos riesgos y cómo gestionar esos riesgos para que se vuelvan una oportunidad también del negocio, ¿no? Y esto también pasa con el sector corporativo. Claro, recorriendo zonas, por ejemplo, en el departamento de Casanare o la Puerta de la Amazonía, en el sur del país, hay ya procesos productivos, pero no tienen, digámoslo, el músculo o el respaldo financiero suficiente y son supremamente válidos. En Yopal, por ejemplo, en otras regiones de Colombia, ellos manifiestan eso y lo están haciendo muy primariamente y como para consumo propio, pero teniendo el potencial para X producto, traerlo a Bogotá, comercializarlo en cadenas de almacenes, qué sé yo. Hay de verdad un potencial tan tremendo, por lo menos en el escenario de Colombia, Jimena, que quizá la banca, el empresariado, la ANDI, pues deberían abrir un poquitín el espectro e identificar en esa media Colombia, por ejemplo, que la tenemos a veces como tan ninguneada o tal vez olvidada, que allá hay un potencial de economía verde tenaz. Sí, no, y de hecho, pues ahorita hay muchas iniciativas, no solo, digamos, desde la banca, pero también como desde fundaciones, organizaciones, de lo que se llama como de movilizar inversión pública y privada para fomentar proyectos productivos sostenibles en muchas de las áreas que tú mencionas, ¿no? Y como fortalecer, por ejemplo, todo el tema de la inversión de impacto, impacto ambiental, impacto social, y pues que genera un impacto económico también y beneficios para las comunidades, con sistemas también como de pago por resultados, ¿no? Que existan como compromisos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, del reporte algo que quería mencionarte, y es Dale. que
En un país como Colombia, con una gran biodiversidad, digamos, y en América Latina, obviamente también, es muy importante que la banca empiece a asumir, digamos, como compromisos de ser cero deforestación, ¿no? La Claro. deforestación, que es una de las problemáticas más importantes en el sector, pues, de cambio de uso del suelo y por las dinámicas que se dan en muchas de las áreas, pues vimos que pues sí es importante que la banca pues avance muchísimo en América Latina en este tema, ¿no? Y creo que también pues ahí hay muchas iniciativas y plataformas para compromisos de cero deforestación y qué interesante este tema también para la COP30, ¿no? Claro. La banca siempre ha sacado como sale, digamos, en estos espacios de las conferencias de las partes, sacan anuncios y compromisos de importantes de net zero, lo que tú Ujú. mencionabas como qué importante que, pues, que tengamos un llamado muy fuerte también para que los bancos cierren esta brecha en acción climática, ¿no? Y que avancen también, porque tan solo el 9% tiene compromisos de emisiones neta cero y 55% van avanzando en este camino, ¿no? Entonces, cómo fortalecer esas estrategias climáticas y cómo también movilizar ese financiamiento hacia la naturaleza, ¿no? Que también es un tema fundamental que te lo mencionamos. Sí. En el reporte también hay un capítulo interesante dedicado a la posible relación de la banca, del sistema financiero con diferentes proyectos para producir agua, o sea, garantizar el recurso. Ya en Bogotá la tuvimos clara, en Jaques tuvimos un año con racionamiento, cuando se creía el agua un recurso infinito y no, resultó ser bien finito. Allí también se abre otro buen capítulo, no sé, en el que se pueda trabajar y por supuesto la banca trabaja para tener sus ganancias, pero hablando de agua, allí también hay réditos. Claro que sí. Y de hecho, pues mira, hay un tema muy interesante porque pues siempre hablamos como del enfoque de riesgos y el enfoque de las oportunidades, Ujú. ¿no? Que lo estás mencionando tú. Nosotros desde WLF hemos venido trabajando en una herramienta que es muy interesante que se llama el filtro de riesgo de agua, que básicamente pues la hemos implementado con los bancos, donde los bancos también pueden identificar como los riesgos asociados digamos, al agua, ¿no? Al recurso Ujú. hídrico, en términos de riesgos que pueden ser reputacionales, riesgos físicos, para que en esa evaluación de riesgos ellos pues fortalezcan mucho más este tipo de análisis y fortalezcan acciones también que permitan contribuir al fortalecimiento de la gobernanza del agua, ¿no? Sí. Precisamente ayer estábamos hablando mucho de esto en la campaña Vivo que trabajamos con el espectador en los encuentros regionales por el agua en Medellín, Ujú. donde pues la importancia también y el rol que juega el sector bancario en promover la producción y gestión sostenible del agua en contextos rurales, urbanos y en áreas que son vulnerables, ¿no? A través, no solo desde la evaluación de riesgo, pero sino de líneas de crédito especializadas, de incentivos y alianzas para facilitar temas de agua potable, saneamiento, conservación de ecosistemas y temas de infraestructura también hídrica, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí hay varias iniciativas, ¿no? Tanto del sector bancario. Claro. Y en el caso particular de Colombia, el sector bancario ofrece unos resultados interesantes, muy positivos, muy vanguardistas, porque en nuestro país la Superintendencia Financiera ha implementado, según el informe de Jimena, la estrategia de finanzas sostenibles. O sea, existen ya elementos, un sistema financiero resiliente que incorpore riesgos y oportunidades. Esto es bueno tenerlo muy en cuenta. Sí, pues ahí mencionas algo que es bien relevante y es que Colombia pues ha sido, digamos, un país donde el sector financiero ha sido muy proactivo en afrontar estos riesgos e integrar mejores prácticas ambientales y sociales. De hecho, yo no sé si tú sabes, pero en el año 2022 fue el primer país de Ujú. América Latina en establecer una taxonomía verde. ¿Y qué es la taxonomía verde? Básicamente es dar directrices claras para identificar actividades económicas que sean ambientalmente sostenibles, ¿no? Entonces, de hecho, pues ahí también se está trabajando mucho en el tema de taxonomía para América Latina, como generando estas directrices y guías para el tema de taxonomía. Y la Superintendencia Financiera, digamos que ha sido un líder en la estrategia de finanzas sostenibles, incorporando, pues, digamos, y promoviendo un sistema financiero mucho más resiliente en temas de riesgos sobre oportunidades relacionadas con el cambio climático y la naturaleza, y además, pues ha sacado una regulación y regulaciones que obligan a las instituciones financieras a divulgar la información ambiental y social
mejorando así los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el sector, ¿no? Entonces, porque pues todo el tema de la accountability, ¿no? De qué Ujú. tanto, y también los inversionistas pues te exigen eso, ¿no? Los mecanismos de divulgación también financiera que muestren claramente cuáles son las acciones que están desarrollando la banca, ¿no? Y Colombia ha sido pionero en temas que estabas también conversando tú, en mecanismos financieros innovadores, ¿no? Sí. El tema de bonos verdes, bonos soberanos. Ujú. Precisamente en la COP16 vimos también anuncios de Colombia del tema del bono de biodiversidad con BBVA. La banca, digamos que es muy líder en todos estos temas. Correcto. Estamos hablando con Jimena Barrera, Jimena, directora de Relaciones de Gobierno de WWF Colombia. Óyeme, Jimena, para englobar, para los oyentes que nos acompañan esta mañana aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, ¿cuál sería la gran o los tres puntos claves que nos permitan entender los resultados que nos presentaron en esta evaluación de la banca sostenible? 22 bancos de Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, México y Perú. Los tres criterios que debemos tener en cuenta de este informe. Pues yo creo que los tres puntos claves que quiero señalar frente al reporte es que, digamos, la banca en América Latina tiene un rol fundamental, más teniendo en cuenta por lo que mencionabas de la importancia que tiene América Latina en términos de biodiversidad, en términos, digamos, tiene un rol fundamental en cerrar las brechas de sostenibilidad, en un rol fundamental en mejorar la transparencia y rendición de cuentas y priorizar la integración de los riesgos de naturaleza. El informe nos muestra que hay avances significativos en los temas de riesgos de cambio climático, pero que hay que fortalecer los riesgos de naturaleza en la toma de decisiones financieras para la protección de la biodiversidad, y que además pues que los bancos juegan un rol fundamental en esa transición hacia una economía verde que es inclusiva y que será esencial para que impulsemos un desarrollo que sea sostenible en América Latina. Vemos que obviamente existen avances por parte, digamos, de los bancos y muy reconocidos, de bancos que son líderes en el sector, y es importante pues que estos, digamos, bancos avancen muchísimo más en esos temas de riesgos de biodiversidad, en los temas de incorporar los criterios ambientales, sociales y gobernanzas que nos mencionamos también, y también pues si bien vemos un desempeño que es variado por parte de algunos bancos, también la oportunidad de aprender de las diferentes experiencias, ¿no? Colombia es líder en la región, líder en taxonomía verde, líder en los temas, digamos, de instrumentos innovadores de financiamiento. Chile y México son países que sobresalen porque son, digamos, de los países más avanzados en banca sostenible de América Latina. Y además, pues hay una gran oportunidad como región de compartir esas experiencias, de fortalecer el intercambio de aprendizajes para poder, digamos, continuar como en toda esta trayectoria que esperamos, donde los compromisos de los bancos sean cada vez más importantes en estas mediciones, en cuantificar realmente los impactos, pero no solo el tema de los impactos, sino también todo el análisis de dependencias, ¿no? Que es muy importante y nos lo dice también el marco global de biodiversidad, ¿no? Y más asociado pues a los sectores en los cuales pues la banca es arenador de muchas de esas actividades a través del financiamiento, ¿no? Sí, y si una lección nos dejó la COP16 es que sin duda la banca es fundamental, el financiamiento es fundamental para enfrentar lo que hemos mencionado, pérdida de biodiversidad, calentamiento, contaminación, apuntar a economías verdes. ¿El camino es por ahí? ¿Economías verdes, Jimena? Sí, no, y el tema de la movilización del financiamiento, que tú lo Claro. mencionaste también, o sea, hay un llamado muy fuerte desde la COP16 y la COP16.2 en Roma, de cómo avanzar mucho más en cerrar esa brecha de financiamiento, cómo financiar también pues, el rol del sector privado, que es muy importante en proveer mecanismos también asociados a blended finance, movilización de fondos públicos y privados para, digamos, enfocar en acciones para la protección del uso sostenible de la biodiversidad. Entonces hay un rol muy importante en los temas de movilización de recursos y lo estamos viendo con muchos bancos líderes en el sector que están avanzando en esa senda.
Qué y en esa interesante. trayectoria. Sin duda, muy interesante, muy valioso este informe de WWF, el papel del sector bancario, sus avances, los retos en materia de estrategias de sostenibilidad, de economías verdes. Un informe bien interesante que hemos conversado y analizado hoy acá con Jimena Barrera, directora de Relaciones de Gobierno de WWF. Jimena, siempre será grato estar conversando contigo y en contacto con los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias por la invitación. Estás en Planeta Caracol.